Hola, saludos para todos y cada uno de ustedes que están compartiendo este estudio sobre la Biblia. Gracias a Dios que una vez más nos permite compartir su vida divina y su palabra para poder asimilar este estudio. Bien, en la sesión pasada, empezamos con el desarrollo del punto 3 del temario del Pentateuco, es decir, las tradiciones históricas en las diferentes situaciones geográficas en que se fueron encontrando nuestros personajes bíblicos. Empezamos con las tradiciones históricas de los grupos mesopotamios, los sumerios, cádicos, babilonios, asirios. Este grupo de tradiciones lo dividiremos en dos partes. Parte primera, la tradición sobre la creación del cosmos y respecto del hombre, su origen, acerca su creación y la explicación sobre el origen de sus condiciones físicas humanas. Es lo que vimos en la sesión anterior. Parte segunda, la que vamos a ver en esta sesión, son las siguientes tradiciones. Tradición sobre el diluvio, expansión del hombre y la Torre de Babel. Evidentemente que estos seis temas están en relación con los 11 primeros capítulos del Génesis. Entonces nos van a ayudar el estudio, la comprensión de estos 6 temas propuestos por los mesopotamios, nos va a ayudar a comprender un poquito más el sentido de esos 11 capítulos, estos primeros 11 capítulos del Génesis. Por eso son muy importantes estos estudios o reflexiones. Bueno, vamos a partir en esta sesión de hoy. La tradición sobre el diluvio. Tenemos 2 textos. Tal vez la lectura paralela más famosa que nos viene a la mente en la epopeya de Gilgamesh. Se cree que fue escrita alrededor del año 2000 a.C., aunque las tablillas más antiguas que han sobrevivido están fechadas alrededor del 700 a.C. La epopeya cuenta la búsqueda de la vida por parte de Gilgamesh, quien realiza un viaje para encontrar a Unapistin, una misteriosa figura que ha recibido el don de la vida eterna por parte de los dioses. La tablilla más importante de esta epopeya es la tablilla 11, en que se cuenta la historia de la inundación. Respecto a la tablilla 11, un breve esquema tiene esta estructura. Cuando Gilgamesh finalmente encuentra a Unapistin, le pregunta cómo consiguió la vida eterna. Unapistin le cuenta que en tiempos antiguos hubo una gran inundación y que el dios Ea le informó de la llegada de esta inundación y le dijo que construyera un arca él mismo. Después de sellar el arca con brea y betún, Unapistin se subió al arca junto con su familia, los artesanos y todos los animales del campo. A continuación viene una inundación terrible. Unapistin se aterroriza y empieza a llorar. El diluvio dura 6 días y 7 noches. El arca finalmente se posa sobre una montaña y Unapistin libera una paloma
una golondrina y un cuervo con el fin de encontrar tierra firme. Cuando el cuervo no vuelve, una pistin y su familia descienden del arca. Una pistin se presenta un sacrificio a los dioses y Enlil le concede a una pistin y a su esposa la vida eterna. Ese es el breve esquema. Ahora, respecto ya del texto en sí mismo, ya les pido que hagan este ejercicio. Claro que esto lo van a poner más claramente cuando vayan a estudiar la guía de estudios propia la guía de textos de para el contenido de esta sesión. Yo lo que les pido acerca del texto que tienen allí mismo en los apuntes que se les van a subir, que hagan una lectura atenta de este texto, una lectura, así, una o dos lecturas para que se vayan ubicando. Una vez hechas estas lecturas, en un cuadro sinóptico, un diagrama, un dibujo, etcétera, cualquier forma que puedan elegir, desarrollen el texto conforme a los puntos de la estructura del texto. Vayan, por decirlo así, llenando esos puntitos conforme vayan descubriéndolos en su lectura del texto. Y lo que yo les pido que cuando hayan hecho su cuadro sinóptico, pongan allí la información en base al el esquema y traten de no distorsionar el texto. No escriban, yo pienso que esto entendieron, creo que esto entendieron. No. Sencillamente usen el mismo lenguaje de ellos en este primer momento. El segundo paso va a consistir en que ese lenguaje con que describieron ustedes y los mesopotamios el diluvio, ahora lo conviertan ustedes en un lenguaje actual, en su propio lenguaje. Ahí se pueden decir, esto que pusieron los mesopotamios en su lenguaje, ahora me parece que podemos entenderlo en nuestro lenguaje actual de esta y de esta otra manera. Ahora sí se vale poner esa aportación. Y en un tercer paso o tercer momento, pues conforme a esa información que ya traen, muestren ustedes o descubran, identifiquen qué información nos quisieron dar los mesopotamios acerca del diluvio en esta tablilla 11 de Gilgamesh. Pero vuelvo a lo mismo, no distorsionen el texto, pongan lo que ustedes consideran que ellos nos quisieron decir. Aquí no estamos juzgando si es verdadero o no verdadero, no, sencillamente lo que ellos quisieron decir. Pero una vez ya que se hizo esa asimilación del texto. Bueno, entonces viene después otro texto también muy importante. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Este texto se encuentra en la tercera tablilla de la épica o epopeya de Atrahasis. Esta leyenda antigua o incluso más como la epopeya de Gilgamesh es la epopeya de Atrahasis. La epopeya de Atrahasis se encuentra en 3 tablillas pertenecientes al período acadio, 1650 a.C. Estas tablas tienen unos 1000 años más que la tablilla con la que la historia de Gilgamesh más antigua, mientras que la primera tablilla relata la creación del mundo. La tercera tablilla contiene la narrativa de la inundación, que es la que vamos a considerar.
un breve esquema de esta tablilla tercera de la época de Atrahasis. Según esta narrativa, el dios Enki advierte a Atrahasis acerca de una inundación futura y le ordena que se construya un arca. El arca tiene un techo, cubiertas superiores e inferiores, y está aislada con resina. Atrahasis se sube al arca con su familia y los animales. Comienza la inundación y los dioses se aterrorizan. Después de 7 días y 7 noches, la inundación llega a su fin y Atrahasis ofrece un sacrificio sagrado. El dios Enlil está furioso porque algunas personas han sobrevivido de la inundación y se enfrenta a Enki por engañarlo. Finalmente, Enki y Enlil revelan que recurrirán a otros métodos para controlar la población humana. Este sería a grandes rasgos el esquema o resumen de la tablilla tercera. Ahora ustedes van a hacer el mismo ejercicio que el anterior. Primero, pues, léanla 1 o 2 veces según consideren apropiado dentro del círculo, de su círculo de estudio, o si lo están haciendo a modo personal, pues hagan el mismo ejercicio. Después de haber hecho esa primera lectura, van a hacer favor también en un cuadro sinóptico, en un resumen, en un dibujo, en un diagrama o lo que les parezca conveniente o cualquier otra forma, en donde esté, por decirlo así, sintetizado el contenido de esta tableta. Bueno, pero lo van a hacer como hicieron en el primer ejercicio de la tableta 11 de Gilgamesh. No pongan lo que a ustedes les parece que quisieron decir, simplemente desarrollen ese esquemita con el lenguaje que usaron, que está puesto ahí en el texto de la tablilla 3. Luego, el segundo punto, entonces allí harán favor de traducir, por decirlo así, ese lenguaje mesopotámico a su lenguaje propio, al actual, para que así vayan viendo cómo en realidad lo que ellos quisieron decir a través de ese lenguaje no son ficciones, sino son se están refiriendo a realidades, a las realidades físicas, a las que nos vienen llamando mucho la atención. Ahí entonces pónganlo. Ahí pueden decir, a mí me parece que quisieron decir esto y esto. Esto, aquí sí, en este momento sí es válido hacer esa observación. Y luego también en el punto tercero o paso tercero, allí dirán ustedes qué quisieron decirnos los mesopotamios con ese lenguaje acerca del diluvio, basándose por consiguiente en la épica de Atrahasis. ¿Qué quisieron decir ellos? No qué creo yo que quisieron decir, o me parece, no, lo que ellos dijeron, no sin estarlo juzgando, que si es verdadero, que es falso, que equivocado, es imaginación, no, ninguno de esos atributos, simple y sencillamente. Vean qué es lo que trataron de enseñar con esas expresiones con que desarrollan su versión sobre el diluvio. Bueno, eso sería referente a la tradición del diluvio, lo que entienden ellos, cómo nos presentan el diluvio. Viene ahora la tradición que yo llamo de expansión o difusión del hombre en Asia. Bueno, para poder hacer este estudio, vamos a ver que hay, a partir de un mapa mundi babilónico. ¿Y qué hay que decir sobre este mapa mundi babilónico? Entre 1880 y 1881,
Mientras se excavaba la antigua ciudad de Sipar, actual Tel Abu Jabá, a unos 30 kilómetros al suroeste de Bagdad y 69 kilómetros al norte de Babilonia, en una campaña para el Museo Británico que duró 18 meses, el arqueólogo de origen asirio Hormuz Rassam encontró el Templo del Sol y en él unas 50.000 tablillas con escritura cuneiforme, la mayoría neobabilónicas. Entre ellas había una que destacaba sobre los demás porque incluía un grabado, lo que parecía ser un plano o un mapa. Sin embargo, fue enviada al Museo Británico y almacenada con el resto para que los asiriólogos pudieran estudiarlos. No sería traducida sino hasta 1889. El dibujo resultó ser un mapa del mundo conocido por los mesopotámicos, considerado por tanto el primer mapa mundi de la historia. Se han descubierto otros mapas babilónicos, pero este es único porque representa el mundo en su totalidad, mientras que el resto corresponde a planos de ciudades como Nippur o Nuzi. La tablilla con el mapa babilónico del mundo, ahí tienen ustedes una fotografía, ¿no? Se ha datado en el siglo VI a.C., durante el periodo del Imperio Neobabilónico, previo a la conquista de Ciro el Grande, cuando Babilonia estaba en su máximo apogeo y era percibida como el centro del universo. Contiene un texto sobre el mapa y otro en el reverso de la tablilla, ambos en idioma acadio. Una nota al final de la tablilla dice que el mapa es copia de otro anterior, que los expertos creen dataría como muy temprano en el siglo IX a.C. Muestra el mundo como un disco rodeado por un anillo de agua u océano circular al que se denomina río amargo. Babilonia está indicada como un rectángulo en el extremo derecho del Éufrates, aunque la ciudad se asentaba realmente sobre ambas orillas. El río fluye hacia el sur hasta una banda horizontal, cuyo extremo derecho está marcado como pantano y el izquierdo como desembocadura. Posiblemente los pantanos de la cabecera del Golfo y del Shatt el Arab, una línea curva que parte del norte, parece representar los montes Zagros. En el reverso de la tablilla, pequeños círculos indican ciudades o regiones. Dos de ellos se identifican como Asiria y Der, mientras que el territorio de la tribu aramea Bid Yakim se localiza en la desembocadura del Éufrates. Jabam, la capital de los casitas, se sitúa erróneamente al oeste de Babilonia. El reino de Urartu se indica al norte de Asiria y Susa, la capital de Elam, al sur. Más allá del río amargo circular se sitúan 8 regiones periféricas representadas como triángulos, quizá para indicar que eran montañosas y etiquetadas como Nagu región. Junto a la del noroeste está escrito donde se ve Shamash, lo que refleja la creencia de Babilonia de que el sol sale por el este, se pone por el oeste y luego regresa al este a través de las aguas del inframundo. Otros elementos del mapa todavía no han sido identificados. Algunos se sabe que representan ciudades, pero ningún asiriólogo ha conseguido ponerles nombre. Los círculos con puntos en el centro tampoco han podido ser identificados. Algunos estudiosos opinan que podrían ser ciudades que ya estaban en ruinas en la época en que se realizó el mapa.
esquema del contenido del mapa. En el reverso de la tablilla se describen estas 8 regiones, con lo que parecen ser indicaciones de distancias entre ellas. Un último párrafo dice: en las 8 regiones de las 4 orillas de la Tierra, su interior nadie lo conoce. Las 4 orillas era una expresión habitual en Mesopotamia para referirse a todo el mundo habitado. Este texto parece ser contemporáneo del anverso de la tablilla. El texto que acompaña al mapa, al anverso, puede describir la creación del mundo por Marduk, el dios principal de Babilonia. Los dioses arruinados que Marduk puso dentro del mar están presentes. La víbora, la gran serpiente marina en el interior. Estos dioses arruinados serían dioses cuyas estatuas se han deteriorado y necesitan ser reparadas, de los que se pensaba que habían bajado al fondo del mar, esto es el inframundo. Luego se mencionan las 2 criaturas míticas, el pájaro Ansu, personificación del viento del sur y las nubes de tormenta, que se representaban como un hombre pájaro, que robó la tablilla de los destinos a Enlil, padre de los dioses, y un hombre escorpión. A continuación se listan hasta 15 animales como la cabra, la gacela, el cebú, leopardo, bisonte, león, lobo, ciervo, mono, la hembra mono, el avestruz, gato, camaleón y la hiena, además del animal que Marduk creó sobre el mar, ondulado, quizá una ballena. Salvo el gato y el cebú, los demás son todos animales exóticos de lugares lejanos, habitantes, por tanto, de las regiones exteriores. Las 2 siguientes líneas del texto hacen referencia a 3 personajes. Sargón I de Akkad, el creador del imperio acadio en 2270 a.C., su oponente Nur-Dagan, rey de la ciudad de Purushanda, en el centro de la actual Turquía, y Utnapishtim, el sabio que visita a Gilgamesh en el famoso poema mesopotámico, en una tierra más allá del mar y de las aguas de la muerte. Todo ello sugiere que el texto se refiere a los habitantes de las regiones exteriores. Identificación de lugares en el mapa. Por último, se afirma que el mapa es una descripción a vista de pájaro de los 4 cuadrantes del mundo entero que nadie puede conocer, ya que se extienden infinitamente. Y las 2 últimas líneas nos informan del escriba que lo redactó, copiada de su antiguo ejemplar y recopilada por el hijo de Isuru, el descendiente de Ea-Belil. Una probable interpretación de este mapa, aquí se los describo. A ver si describiéndolo pueden captar, y si no, que está allí descrita en los apuntes que se les van a subir, para que lo puedan ver. Hacia el norte está el Monte Tauro, Urashto, luego viene el Éufrates, el Tigris, Javán, y al oeste y este, en el centro está Babilonia, Mat Ashur, los Vidyakinu y países del mar y los pantanos. En la letra A es una zona central con Babilonia, el ombligo del mundo. Con la letra B se significa la zona occidental, 2 ciudades en el Vidyakinu y 2 en el Kaván. Con la letra C se identifica zona oriental, Der, la segunda al sur de Asiria,
la tercera en el norte de Urashtu. Este mapa mundi está rodeado por el mítico océano más allá del que aparecen las 7 regiones, representadas con triángulos llamados Nagu, o sea, islas. Son las 7 islas de la geografía mítica de todos los pueblos orientales, cuya posición geográfica era incierta y cuya finalidad mítica era fantaseada y creída por todos. En este mapa mundi faltaba la zona de los desiertos, cuyos habitantes, según los babilonios, no eran hombres, sino bestias. En polémica, el autor sagrado dirá por su parte que esta zona está habitada por los hijos de Dios y se conecta con Génesis 10, 1, 32, género literario de Génesis 10, 1, 32. Una recensión de este mapa. Las listas antipostdiluvianas de los reyes sumerios tienen la forma de genealogía. Se armonizan 2 tipos de listas. Una que contiene el nombre del jefe, lugar del reino, y entre los sumerios también la cronología. La otra, por el contrario, narra de manera épica y a veces con sentencias sucintas, historias legendarias, tradiciones anecdóticas referentes a algún héroe, Etana, Gilgamesh, Nimrod. Los dos tipos tienen un concepto teológico que demostrar, pero este concepto parece más bien una polémica en las 2 listas. En la lista sumeria se trata de demostrar que la patria Sumer estuvo siempre unida en la única monarquía de origen divino y absoluto, si bien los distintos reyes reinaron en diferentes capitales sucesivas. En la bíblica se trata de demostrar que toda la tierra estuvo dividida en muchos pueblos esparcidos en las distintas regiones, según sus familias, lenguas, sus pueblos y naciones, bendecidos y fecundados por la bendición divina que movía al hombre a dominar a la tierra, difundiéndose en ella. Así, mientras en los sumerios estaba el concepto teológico de la centralización del imperio en la única región del Sumer, en su ciudad sagrada, entre los hebreos, al contrario, estaba el concepto de la descentralización del dominio sobre la tierra. Hay otras diferencias. La lista sumeria da mucha importancia a la cronología. La bíblica la descuida completamente. La sumeria elenca las casas reinantes, la bíblica a los epónimos. La sumeria conoce solo ciudades, capitales. La bíblica confunde ciudades con regiones, con islas, montañas y pueblos. Las dos listas, en líneas generales, se pueden considerar del mismo género literario, pero los detalles y el espíritu que las inspira están más bien en polémica. Así, a grandes rasgos, terminamos esta información que podemos recibir de parte de los mesopotamios acerca de la dispersión de los hombres en la parte asiática. Viene el tema de la Torre de Babel. Para poder entender un poquito esto de la Torre de Babel hay que tomar en cuenta pues, la mentalidad de los mesopotamios. Bueno, primero, ¿qué significa sigurat? Un sigurat es un tipo de construcción correspondiente a la antigua Mesopotamia con forma de pirámide escalonada. Su función era religiosa, por lo que también se habla del templo. Pertenecen a los antiguos pueblos sumerios, acadios, babilonios y asirios. Existieron al menos 34 sigurats,
la mayoría en el actual Irak, aunque también en Irán. Sigurat en acadio significa construir un sitio elevado. Los sigurat estaban dedicados a una divinidad. Se elevaba sobre la ciudad como un lugar construido entre el cielo y la tierra. Estas edificaciones poseían un carácter religioso, especialmente el templo situado en la parte superior. En él se realizaban ritos y sacrificios como cocinas rituales. También servía como observatorio astronómico para los sacerdotes. Otra de sus funciones era de seguridad, debido a que solo existía un acceso hasta la parte superior a través de las escalinatas, custodiadas por un pequeño número de guardias. También tenía una función más práctica, ya que era el lugar donde los sacerdotes se refugiaban de las inundaciones. La planta era cuadrada o rectangular y se edificaba con 3, 4 o 7 niveles que podían alcanzar en conjunto hasta 30 metros de altura, para formar su característica forma de pirámide o escalonada. El interior estaba construido con adobe secado al sol y el exterior con ladrillos cocidos en hornos. En la parte más elevada se encontraba un templo sagrado. Sigurat de Ur es uno de los sigurat más conocidos, ya que solo permanece su base. Es uno de los mejores conservados. En sumerio se conocía como Etemeniguro, casa cuya base causaba terror. La base del sigurat de Ur medía 64 metros de largo y 46 metros de ancho. El rey sumerio Utnam encargó su construcción en el siglo XXI a.C., correspondiente a la Edad de Bronce. Fue reconstruido en el siglo VI a.C. y redescubierto en 1920. Se encontraba dentro de un recinto religioso y administrativo dedicado a la casa Luna. Se encontraba dentro de un recinto religioso y administrativo dedicado a la diosa Luna Nana o Sin, en la ciudad de Ur, en el actual Irak. Solo se conserva un gran bloque de 3 capas de ladrillos, siendo la capa inferior perteneciente a la época de Urnamo. La fachada y la escalera fueron restaurados en el siglo XX. La Sigurat de Marduk. El Sigurat de Marduk, situado en la ciudad de Babilonia, es también conocido como la Etemenanki, casa de la tierra y del cielo en sumerio. Este Sigurat fue construido en el siglo VI a.C. y en su forma original tenía hasta 8 pisos de altura, aunque poco se ha conservado de este edificio. La Torre de Babel, que aparece en el Antiguo Testamento, podría ser referencia al Sigurat de Marduk. Sigurats, montañas mesopotámicas hechas por el hombre para llegar a los dioses, con sus enormes terrazas disminuyendo de tamaño a medida que el edificio asciende. Los sigurats pueden ser considerados fácilmente montañas hechas por el hombre. Son estructuras identificables, casi siempre asociadas con la antigua religión mesopotámica. En tiempos antiguos, todas las ciudades de Mesopotamia de una cierta importancia tenían su propio sigurat, aunque muchos de ellos han sido destruidos con el paso de los siglos. 2 ejemplos famosos de sigurats que han llegado hasta nuestros días son el Gran Sigurat de Ur en Irán y el de Choga Zamil en Irán. Eso respecto al término Torre de Babel. La palabra Sigurat deriva de la calle Siqurratum,
que ha sido traducido de forma diversa con los significados de pico de montaña. Edificio que se alza y construir en una zona elevada. Este nombre es apropiado teniendo en cuenta que algunos zigurats eran estructuras realmente imponentes. Es interesante observar que la bíblica Torre de Babel, que fue construida con la intención de permitir a los seres humanos alcanzar los cielos, según se cree, habría sido en realidad un zigurat. La inspiración para su construcción en el relato bíblico se dice que habría sido un zigurat babilónico conocido como Etemenanki, palabra que significa casa de la base del cielo sobre la tierra. Está documentado que esta estructura se elevaba hasta con una altura de 92 metros. Desgraciadamente, Etemenanki fue demolido en la antigüedad. La estructura del zigurat: construir una montaña como expresión de poder. En líneas generales, el núcleo del zigurat era construido con ladrillos de barro, con una capa externa de ladrillos cocidos en horno para mayor protección. De ello se deduce que los zigurats eran estructuras sólidas, no huecas. Para los antiguos mesopotamios, el barro era considerado la más pura de las sustancias, de ahí su uso para la construcción de zigurats. La base de un zigurat podía ser de forma cuadrada o rectangular, y sobre esta base se iban construyendo una serie de terrazas. A medida que se añadía un nivel o área de plataforma, disminuía la estructura que adoptaba la forma de una pirámide escalonada. En la cima del zigurat había un templo dedicado a una de las muchas deidades mesopotámicas. La construcción de estas monumentales estructuras requería de una gran cantidad de mano de obra y de organización. Por esta razón, la construcción de zigurats siempre era encargada por los gobernantes más importantes de ciudades de estado mesopotámicas. Durante el tercer milenio antes de Cristo, había tensión política entre el templo representado por los sacerdotes y el palacio representado por los reyes. Mediante la construcción de zigurat, los reyes estaban demostrando que su poder se extendía también a la esfera religiosa. La construcción de zigurats por parte de gobernantes seculares, continuó en los siglos sucesivos. Durante el imperio neobabilónico, por ejemplo, Nabucodonosor II, que reinó entre los siglos VII y VI a.C., ordenó la reconstrucción del Etemenanki. Durante milenios, muchos de los zigurats de Mesopotamia fueron demolidos. El Etemenanki, por ejemplo, estaba en ruinas cuando Alejandro Magno entró en Babilonia. Antes de dejar la ciudad por el este, el rey macedonio dio instrucciones para que el zigurat fuera reconstruido. A su regreso, sin embargo, observó que no se había realizado progreso alguno en las obras, por lo que decidió demoler la estructura para que pudiera ser construido en su lugar un nuevo zigurat. Su prematura muerte en el año 323 a.C. provocó que sus proyectos nunca se llevaron a cabo. Zigurats famosos. En cualquier caso, algunos zigurats lograron sobrevivir hasta nuestros días. En la provincia iraní de Juzestán, por ejemplo, está Chogazabil, considerado habitualmente uno de los zigurats mejor conservados que existen.
Este zigurat era una estructura masiva que albergaba no solo templos, sino también varios palacios. Otro zigurat conservado es el Gran Zigurat de Ur en Irak. La importancia de este antiguo zigurat puede verse incluso en tiempos modernos. En 1985, Saddam Hussein hizo reconstruir el zigurat y los ladrillos utilizados para ese proyecto tenían su nombre estampado en ellos a imitación de Nabucodonosor. Zigurat de Ur, ficha técnica, título Zigurat de Ur, autor Rey Urnamo, cronología 2100 a.C., estilo sumerio, materiales ladrillo y adobe, dimensiones 61 por 45 metros, 45.700 metros. Ubicación: Ciudad de Ur, Mesopotamia actual Irak. Contexto histórico-artístico. El zigurat de Ur es una de las obras más importantes de la arquitectura civil sumeria. Su construcción se debe a las órdenes que el rey Urnamo, quien eligió edificar el edificio, al culto de la diosa luna Nanna. Este tipo de levantamientos eran muy comunes, sobre todo en las ciudades más importantes de esta región mesopotámica, ya que compartían una cosmogonía fundamental en la existencia y adoración de las distintas divinidades que estaban vinculadas con los elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, lluvia, tierra, etc. Urnamo, junto a su hijo Shulgi, iniciaron la reconstrucción de esta localidad de Ur y levantaron su conjunto palaciego en donde se hallaban los edificios y espacios administrativos más importantes, así como un templo de pequeñas dimensiones que estaría dedicado a algún dios o diosa tutelar. En el centro de este conjunto palatino estaría ubicado este zigurat de enormes dimensiones, que según las fuentes que nos han llegado, estaría conformado por 3 plantas y rematado por un santuario o templo dedicado a la diosa Nanna. Actualmente solo hallamos los yacimientos de esta antigua ciudad palaciega y solo una parte de lo que fue el zigurat. Análisis formal. La planta de este edificio es rectangular, de 62 metros de lado y 45 metros de ancho aproximadamente. Se trata de una torre escalonada que se conforma en 3 plantas y en cada una de ellas tiene una terraza. La primera planta tiene 11 metros de altura y en su explanada nos encontramos con un parapeto de poca altura en cuyo centro se levanta una segunda planta cuyas dimensiones serían menores a las de la primera. La tercera planta no se ha conservado, pero se sabe que ahí se encontraría el templo o santuario dedicado a la diosa lunar. Para acceder a la estructura encontramos 3 escaleras, 2 laterales y una central. La escalera central estaba destinada para la celebración de procesiones rituales, mientras que las laterales tenían una función mucho más doméstica. Además, contaba con una pequeña cocina ubicada en el lado norte de la segunda planta, a la cual accedían los dioses a satisfacerse. Al igual que las pirámides egipcias, sus lados o esquinas están articuladas y coordinadas con los 4 puntos cardinales. Esta orientación ha hecho pensar a muchos investigadores que una de las funciones que podría tener el zigurat era de ser un observatorio desde donde los sacerdotes estudiaban, contemplaban y presagiaban el firmamento, una práctica muy común en muchas civilizaciones, y no se descarta la posibilidad de que el zigurat sea un edificio cargado de energía cósmica hacia donde el monarca se dirigía para descansar.
Las únicas autoridades que podían acceder a este observatorio eran los sacerdotes, pues eran ellos los que tenían un poder mucho mayor y una conexión más cercana con los dioses. Los muros del Zigurán tienen una forma similar a la del talud y están decorados con pequeños contrafuertes. El interior de la estructura está compuesta por ladrillos de adobe en sentido horizontal y el exterior se compone por ladrillos cocidos y secados al sol. Esta técnica constructiva también nos habla del contexto tradicional, cultural, espacial y geográfico en donde se hallan este tipo de estructuras, ya que se sitúan entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Esto nos demuestra que el edificio tiene unas proporciones macizas, por tanto sólidas, que se han mantenido a lo largo del tiempo. Es importante remarcar que esta estructura estaría amurallada por un muro que estaría decorado con la técnica de ladrillo vidriado, lo cual resaltaría el poder político, religioso, económico, la hermosura y la elegancia de todo el conjunto palaciego. Gracias a Heródoto, historiador y geógrafo griego, conocemos algunas de las características más importantes de estas construcciones, pues nos habla de su conformación y de las funciones que tenían algunos espacios, como por ejemplo el santuario templo dedicado a la diosa Nana. Heródoto habla hacia el 440 a.C. así. En lo alto hay un santuario muy espacioso, dentro del cual se halla una cama de enormes dimensiones, ricamente decorada con una mesa de oro junto a ella. No hay ahí estatua de ningún tipo y nadie ocupa la habitación de noche, salvo una única mujer a la que el dios, según afirman los sacerdotes, ha elegido para él. Dicen también que el dios entra en persona en dicha habitación y duerme en su cama. Yo personalmente no lo creo. Es probable que Heródoto esté refiriéndose a la función que tenían estos templos o santuarios, pues ahí se realizaba el matrimonio de la diosa lunar Nana. Por tanto, era un espacio de hierogamía o matrimonio entre dioses. Los zigurats son estructuras que están conformadas de manera piramidal, porque hay una intención de acceder a tener una conexión con el cielo y las divinidades. Es una construcción que también es simbólica, pues sus formas son similares a las de las montañas, que dentro de la cosmogonía mesopotámica tenía que ver con esa montaña sagrada o lugar sagrado, desde el punto desde donde se podían recibir los poderes y las energías emanadas por los y las diosas. Estas creencias no se alejan de los pasajes bíblicos en donde se mencionan a Moisés y a los 10 mandamientos recibidos por Dios en el monte Sinaí. Asimismo, los zigurats se asocian en la historia bíblica de la Torre de Babel, en donde nos habla de cómo la divinidad termina construyendo una estructura con la cual el hombre pretendió alcanzar lo divino, es decir, se atrevió a querer alcanzar lo inalcanzable. Vienen algunas fotografías de la Zigurat de Chogha-Zanbil para que nos demos una idea de lo que pudo haber sido en su momento histórico estos edificios sagrados. Ahora, la Torre de Babel, su historia y su leyenda. Aquí les presento un dibujo, fotografía de la reconstrucción de este Zigurat o Etemenanque. Aproximadamente entre los años 2500 a.C., Babilonia fue la capital del Imperio Babilónico y un importante centro religioso y mercantil,
una ciudad desarrollada con grandes construcciones como fueron la Torre de Babel y los jardines de Babilonia, jardines considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, de que tan solo se mantienen en pie las increíbles pirámides de Egipto. La Torre de Babel y Babilonia. La ciudad de Babilonia fue famosa en todo el mundo antiguo a partir de que el escritor griego Heródoto la visitara en torno al año 450 a.C., tras la conquista de los persas. Heródoto llegó a afirmar que sobrepasaba en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. Babilonia estaba repleta de inmensos palacios y templos ricamente decorados, llena de grandes infraestructuras públicas y privadas, como fueron los maravillosos jardines colgados, además del Zigurat Etemenanki, o lo que se cree que fue la Torre de Babel. La antigua ciudad de Babilonia se encuentra en la actual Irak, a 88 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad. El arqueólogo alemán Robert Goldwey y su equipo, entre los años 1899 y 1913, excavaron las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia y ladrillo a ladrillo la fueron reconstruyendo. Lo que descubrieron fue una ciudad de Babilonia en sus años finales, durante el reinado de Nabucodonosor II, pero la sorpresa es mayor cuando al seguir excavando encuentran una Babilonia mucho más antigua. En el siglo XVII a.C., Babilonia se había convertido en el centro de un amplio imperio durante el reinado de Hammurabi. El equipo de Goldwey encontró que la Babilonia de Hammurabi contaba con preciosos templos y palacios, así como un complicado laberinto de estrechas calles flanqueadas por casas. Todos los edificios estaban hechos de adobes, sobre cimientos de ladrillos cocidos. La capital de Hammurabi estaba protegida por fuertes murallas. Tras el reinado de Hammurabi, Babilonia pasó a manos de los casitas, que la gobernaron desde 1660 a.C. hasta 1150 a.C. En el siglo VII a.C., los asirios capturaron y saquearon la ciudad. No fue hasta que el general babilonio Nabopolassar derrotó a los asirios en el año 626 cuando Babilonia recuperó su antigua gloria. Él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250,000 personas. La ciudad rectangular estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor, la interior era igual de maciza, pues Heródoto nos dice que por el camino de ronda podían pasar juntos 2 carros tirados por 4 caballos cada uno. La Torre de Babel o Templo de Marduk. Al sur del palacio de Nabucodonosor se encontraba el Templo de Marduk, unido a la Puerta de Ishtar mediante una amplia calle llamada Avenida Procesional. Este templo era el centro de la fiesta más importante de la ciudad, que tenía lugar durante el Año Nuevo y duraba 11 días. En su máximo apogeo, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk a través de la Puerta de Ishtar hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un zigurat o pirámide, templo de ladrillo, y que se supone es el origen de la Torre de Babel mencionada en la Biblia. Se alzaba hasta los 91 metros de altura
y en su cima había un pequeño santuario para Marduk. No se sabe exactamente cuándo fue construido Etemenanque, la Torre de Babel, pero probablemente sí existía antes del reino de Hammurabi, hacia 1792-1750 a.C. Se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia en Numa Elish fue escrito poco tiempo después del reinado de Hammurabi, dado que el poema menciona al Esagila, el templo de Marduk, siendo creado inmediatamente después de la creación del mundo, e intuye la existencia de Temenanque, y se presume que ambas existían durante al menos 100 años del tiempo en el que se escribió este poema. Peleg, que cita los citos bíblicos, habría vivido desde aproximadamente 2269 hasta aproximadamente 2030 a.C., según la Biblia. Durante la época de Peleg, que la tierra fue dividida. Para los israelitas, esto hace referencia al reparto tribal de la tierra entre los descendientes de los 3 hijos de Noé, después de su fracaso de la construcción de la Torre de Babel. Un texto del rey de Akkad de nombre Sharkal-Sharri, que vivió en tiempos de los patriarcas, menciona que restauró una torre templo en Babilonia, con lo que da a entender que tal edificio existía antes de su reinado. De hecho, en los decretos sumerios aparece mencionada como Kadingira, que es el equivalente sumerio del acadio Babilón. Todos los arqueólogos occidentales intentaron ubicar esta famosa construcción en la zona del actual Irak. Entre otros sitios fue buscada en Akarkub, al oeste de Bagdad, donde antaño existió Dur-Kurigalzu, las ruinas retorcidas de Kushigurat, identificada por algunos viajeros con la Torre de Babel, todavía desafía a los vientos que la han modelado. En Bir Nimrud, donde se encuentran las ruinas de la antigua Borsippa, situadas cerca de los restos de la antigua Babilonia hacia el suroeste. En 1913, Robert Goldway encontró una estructura en la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel. Esta torre habría sido destruida y reconstruida en numerosas ocasiones debido al cambiante destino de la zona. La destruyeron los asirios y también los arameos, y fue reconstruida en varias oportunidades por los príncipes caldeos, entre ellos Nabopolassar, 625 a 605 a.C. La Torre de Babel, visión religiosa. La Iglesia tiene otra visión muy distinta sobre lo que ocurrió con la Torre de Babel. Para los textos del Génesis, libro que explica el origen del mundo, fue el Señor quien confundió las lenguas y los dispersó en toda la tierra. En el siguiente texto, extracto de la Biblia, podemos ver que la explicación de la destrucción de una torre que sufrió múltiples invasiones, destrozos y saqueos. Viene aquí la lectura de Génesis 11. El Etemenanque. El Etemenanque es un templo piramidal dedicado a Marduk, deidad local en la ciudad de Babilonia del siglo VI a.C., de la dinastía Caldea. Atrajo trabajadores de los diferentes pueblos. Algunos eruditos modernos, como Stephen Harris, la historia bíblica de la Torre de Babel, fue probablemente influenciada por esta construcción durante el cautiverio babilónico de los hebreos. El cuento tradicional sumerio Enmerkar y el Señor de Arata relata una historia con similitudes al pasaje bíblico. El templo de Temenanque originalmente tenía 7 pisos y más de 90 metros de altura.
pero según el historiador español Juan Luis Montero de la Universidad de La Coruña, en realidad no habría superado los 60 metros. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar señala: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases del Etemenanki hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llega hasta el cielo. En otra inscripción de los tiempos de Nabucodonosor II, se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada del color del cielo. Bueno, se podría decir muchas otras cosas acerca de esto, pero parece que eso basta, que nos demos cuenta cuál fue la posible visión que tuvieron los israelitas cuando llegaron exiliados a Babilonia y qué es lo que más les impresionó y el concepto que de ellas se formaron. Pero eso lo veremos a su tiempo cuando veamos el texto bíblico de este edificio. Por lo pronto, gracias. Y con esto terminamos la primera parte de las tradiciones históricas en el ambiente de Mesopotamia. Al ver las tradiciones que nos dejaron los mesopotamios acerca de los 6 puntos que tienen relación con los 11 capítulos primeros del Génesis. Ojalá que esto nos ayude a comprender un poquito más para entender lo que significan esos primeros capítulos y les demos el sentido verdadero. Muchas gracias y con el favor de Dios nos estaremos viendo para la siguiente.